¿Cómo estamos? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando este live. En un momento vamos a estar conectando aquí a Hugo Chapa. Qué bueno que se están conectando y hoy tenemos un gran tema que vamos a ir hablando. Entonces, bueno, en un momentito más, Hugo, si estás por ahí, conéctate y vamos a comenzar este gran tema que vamos a hablar acerca de las últimas palabras de Jesús en la cruz, que tiene mucha relevancia para toda esta Semana Santa que estamos viviendo y es una perspectiva muy interesante ir recorriéndolas, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí conectado, vamos a ir platicándolas y bueno, por ahí, gracias por los saludos y pueden ir también haciendo preguntas y vamos a ir interactuando en esta hora que está ahí por venir. Entonces, estoy aquí nada más esperando que Hugo se conecte conmigo para no empezar sin él. Y también dando aquí un poquito de tiempo que vamos dejando que se conecten los demás. Y estamos aquí desde Puebla. Bueno, yo estoy aquí en Puebla. En un momento se conecta Hugo, que está allá en el Distrito Federal. Y ya no se dice Distrito Federal, es la Ciudad de México. Y lo interesante es que estamos aquí hablando sobre Semana Santa. Le llamamos nosotros Semana de Gloria y esta bonita tradición que tenemos en nuestra fe de celebrar, de recordar desde desde ¿cómo se llama? Desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, ¿no? Son 8 días increíbles. Por ahí estamos también teniendo un devocional todos los días para ir meditando en los pasajes bíblicos. Yo no sé si te has dado cuenta, si has leído los evangelios, como una tercera parte de cada evangelio está dedicado a narrar la última semana, en especial los últimos días, digamos, de Semana Santa, lo que sería desde el jueves, el día de hoy, la Santa Cena, hasta el viernes, la crucifixión y bueno, obviamente también toda la parte de la resurrección. Esto es notorio porque es el tema central de lo que hablan los evangelios, en donde viene este cumplimiento de todo lo que se había anunciado, de todo lo que Jesucristo ha caminado en su vida pública, caminando hacia la cruz. El día de ayer pudimos celebrar y tener un tiempo hablando de la última cena del Señor. Estamos preparando también para el domingo de resurrección y es algo muy impactante, ¿no? Yo no sé si sepas por qué la iglesia cristiana, celebramos, compartimos, nos reunimos el domingo, pues básicamente tiene que ver con el que nuestro Señor Jesucristo resucitó el día domingo, ¿no? Entonces por eso nos festejamos un lunes o un sábado, por eso es el domingo, y desde ahí vamos y estamos nosotros enfocados y celebrando. Y bueno, aquí estoy esperando que Hugo se conecte. Hugo, si estás por ahí, pide la solicitud, aquí te doy entrada y comenzamos en esta plática. Ya se van conectando más. El buen Hugo, voy a aprovechar a irlo presentando, ahora sí que en fe, que logre conectarse. Hugo Chapa es pastor de la iglesia El Camino en la Ciudad de México, en Santa Fe. Él es un buen amigo
caminamos juntos, él pastoreando allá en la Ciudad de México y yo pastoreando aquí en Puebla. Los dos servimos como pastores, pertenecemos a la misma red de iglesia y bueno, tenemos una buena relación entre las familias, en las iglesias, en nuestro caminar con Cristo. Y yo lo puedo describir a Hugo como una persona brillante, tiene una mente brillante, pero también puedo decir que tiene un corazón honesto, y eso es algo muy bueno, una buena combinación de los dos. Y entonces no sé si soy yo el que no veo tu invitación o tu solicitud de Hugo para ya caminar en esto. Si no, me voy a tener que arrancar en esto, Entonces, hablando de esto, no vemos todavía la solicitud. Este tema que vamos a hablar el día de hoy, mientras Hugo se conecta, déjame entrar un poquito a esto. Este tema lo he dado anteriormente, lo hemos platicado y tiene interesante porque son 7 frases que nuestro Señor Jesucristo habló en la cruz y eso es algo muy poderoso, porque nos da una perspectiva de lo que estaba en su mente y en su corazón. Ahí está Hugo. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido. Perdón por mi tardanza, los botones no aparecían. Alberto, por favor, No, te estaba escuchando por 3 minutos, así que qué bueno. gracias por tu presentación y solamente déjame dar saludo a la familia del camino, que yo creo que estaban un poco espantados diciendo qué pasó con este señor, pero aquí estamos, familia, y gracias también a la familia de Iglesia Paz por estar dando tiempo para esta parte. Adelante, Alberto. Pues Hugo estaba ya platicando, ya entrando al tema que vamos a hablar acerca de estas 7, le llamamos 7 palabras, pero son en sí 7 intervenciones, por decirlo así, 7 frases que Jesucristo, aún en medio del gran sufrimiento que tiene, habla, ¿no? Y nos deja ver mucho quién es Jesús, el carácter de Jesús, qué estaba pasando en su mente. Y yo en la mañana estaba en mi lugar secreto meditando todo esto y yo puedo ver la claridad, aún en ese momento de sufrimiento, la claridad con que Jesucristo estaba aún sufriendo, ¿no? Padeciendo, o sea, próximo a la muerte, ¿no? Él sabía que venía la muerte, él la sentía y la estaba obviamente sufriendo, pero aún así habla todas estas palabras, Hugo. Entonces así ya estamos de lleno. ¿Tú cómo ves todo este tema que vamos a ver? Yo creo que es el hito más grande que la humanidad ha experimentado y vale la pena dedicar este tiempo y yo creo que el resto de nuestras vidas a estar entendiendo y sobre todo viviendo el mensaje de la cruz. Es el hito más grande que la humanidad ha experimentado, Alberto, sin duda alguna. Y como dice Hugo, cada vez que entramos y reflexionamos en este tema vamos más profundo. Yo sé que Dios va a hablar algo a tu corazón, quizá con las 7 frases o quizá con alguna de ellas mientras la meditamos. Y yo creo que debe de estar expectante para eso, ¿verdad, Hugo? Que Dios va a hablar así como nos ha hablado a nosotros y yo creo que cosas nuevas nos va a revelar hoy Dios a cada uno de nosotros. ¿De dónde tomamos estas frases? Pues básicamente de los 4 evangelios. Es interesante porque ninguno de los 4 tiene estas 7 frases, pero cuando estudias los 4 evangelios puedes encontrar estas 7 frases. Y voy a entrar de lleno ya en la primera, ¿no? Y vamos a ir viendo a Jesucristo. Jesucristo, Dios hecho hombre, caminando en obediencia a la cruz. Y vamos a ver cómo Jesucristo era un hombre con unas características increíbles que nos deben de animar a ti y a mí para caminar. Él es el hombre normal y tú y yo debemos de anhelar eso, ¿no? La primera frase, ya Jesucristo siendo crucificado, ya estaba ahí en la cruz. Y lo primero que dice, o sea, tienes que entender que ya fue el arresto, ya fue flagelado, ya fue insultado, ya pasó toda esa subida hacia el Gólgota, y siendo crucificado. Lo primero que Jesucristo habla es lo que dice Lucas 23:34 y dice: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto es algo increíble, porque vemos cómo Jesucristo es un hombre de perdón. Y Jesús es el mismo durante su vida en los días soleados y durante estar próximo a la muerte, en este momento tan difícil. Él es el mismo, porque Él enseñó a sus discípulos que debían perdonar, amar a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por aquellos que los lastiman, y si alguno te da una bofetada en la mejilla, ofrécele también la otra mejilla, y si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa, ¿no? Dice Lucas capítulo 6. Son palabras de Jesucristo, y aquí lo puso en práctica en el momento más difícil. Jesucristo vivió perdonando y Él murió perdonando. Yo veo que cuando Jesucristo da este perdón, y no solamente es una frase casual, no, yo creo que algo divino, espiritual y poderoso está sucediendo, porque Jesucristo entiende esto: perdona a aquellos que le estaban haciendo una gran injusticia, perdona a aquellos que no le estaban pidiendo perdón. ¿No es increíble? Y entonces Jesucristo regala este perdón, y el perdón abre puertas, abre posibilidades. Vas a ver en todas las frases cómo la relación de Jesucristo con el hombre, con otros hombres, y la relación con su Padre en los cielos son el tema principal de cada una de estas frases. Entonces, esto es lo primero: un hombre de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo ves tú? A mí me parece, Alberto, lo que has dicho, que deliberadamente, no es una casualidad, sino deliberadamente esta es la primera frase que Jesús escoge decir, lo cual me parece algo impresionante, porque en medio de una agonía como la que estaba viviendo, tener la capacidad mental para hilar, para hablar y para escoger un orden. Y digo escoger un orden porque tú bien sabes, estas palabras y estos momentos estaban todos profetizados. Algunas frases tal cual como Jesús las dijo en la cruz, otros los momentos que estaba viviendo en la cruz que estamos recordando esta noche. Y él tuvo esa capacidad, por supuesto, empoderado por el Espíritu Santo, pero como lo vamos a ver también con toda la debilidad humana encima de él. Y yo creo una cosa, yo creo que cada una de estas frases, Jesús nos está apuntando como una señal de tránsito. Cuando tú vas manejando y ves una señal, te indica un rumbo, un destino, una dirección. Y yo creo que esta primera frase deliberadamente la escogió Jesús para indicarnos hacia la bondad de Dios. Porque, a ver, vamos a entender algo, ¿no, familia? Estamos viendo a un Jesús que vino con una misión y que en ese momento iba a decir 7 cosas. Bueno, nadie sabía que iba a decir 7 diferentes frases, pero iba a decir 7 cosas. Si estuviésemos nosotros en su lugar, ¿cuál dirías primero? ¿Qué cosa expresarías? ¿Un lamento? ¿Un grito de triunfo? ¿Qué escogerías? Y yo veo aquí a un Jesús que escogió apuntar a la bondad de Dios. O sea, él pudo haber dicho cualquier cosa y sin embargo escoge el perdón, como tú lo dijiste, Alberto. Y para mí se cumple algo que vemos en la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, siendo delincuentes, siendo no merecedores de su bondad, Cristo murió por nosotros. Y la primera frase es lo que yo veo, que Jesús nos está diciendo: vean, si algo van a ver del carácter de Dios, no es a un juez que está ahí, aunque Él es juez, pero si lo primero que vas a ver de Dios no es la ley de la siembra y la cosecha, aunque Él instituyó la ley de siembras y cosechas lo que siembras. Si lo primero que vas a ver de Dios es que Él es amor. Y que aún en momentos donde no hace sentido estar perdonando a los ofensores, donde no hace sentido morir, como tú dijiste, vivió perdonando y morir perdonando como lo primero, para mí me está poniendo una señal muy fuerte con luces de neón que está diciendo: apunta y mira a la bondad abundante e inmerecida de Dios para tu vida. Wow, sí, qué increíble. Y yo veo, Hugo, o sea,
que Jesucristo, o sea, porque tenemos que entender que no está en un podium dando un discurso, ¿no? Echándose un café como tú y como yo, ¿no? Él está siendo crucificado, tiene gran dolor, ha sangrado, ha sido maltratado, tiene angustia en su corazón y aún así vemos una perfecta claridad. Yo veo aquí claridad. Él sabía lo que estaba sucediendo, lo que tenía que suceder y lo que tenía que hacer. Y con esta perfecta claridad, que no estaba siendo nublada ni por el dolor, ni tantito de enojo o ira, que sería lo normal que quizá podríamos esperar, pero esto es lo increíble de la claridad que tenía Jesucristo para esto. Wow, pues esta es la primera. Y, ¿Quieres echarte la y, y, segunda? y yo creo, sí, yo creo que hacia la segunda sigue esa claridad, Alberto, que tú estás diciendo. Ahora, déjenme aquí comentar algo apuntando a la segunda frase, que la segunda frase, de hecho, Lucas 23:43 se encuentra, y es donde que Jesús entonces le dijo a uno de los dos malhechores que estaban con él también crucificados en otras dos cruces, eran tres cruces las que estaban ahí en el monte de la calavera, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una tremenda frase en un momento en el que los dos malhechores, cuando estaban con Jesús ahí crucificados, uno comienza a injuriarle y comienza a hablar como muchas personas han hablado, o tal vez uno en otro tiempo, ¿verdad? Con la luz apagada, ha hablado acerca de Dios, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu manifestación? Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y muy vivo, ¿verdad? El ladrón dice, y de paso sálvanos a nosotros también. Cuando el otro ladrón le dice, a ver, ni aún en el momento de muerte tienes un poco de respeto por Dios o temor de Dios. Dice, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre es un hombre completamente inocente. Y entonces se voltea con Jesús y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí es donde se desprende la segunda frase de Jesús que dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí yo veo una riqueza tremenda. Y lo primero es, creo que tenemos que entender eh, a qué fue Jesús a la cruz. Y lo vamos a estar, sí, en cada frase hay una pincelada de eso. Pero a mí me gusta mucho como el evangelista Juan lo escribe, el apóstol Juan en su evangelio, en su capítulo número 12, comienza describiendo la semana en Juan 12, diciendo que Jesús estaba entrando a Jerusalén, algo que recordamos el domingo pasado y lo celebramos. Pero más adelante, en el versículo 31, yo veo como un enunciado de misión. Y esta para mí es lo que representa esta segunda palabra, un hombre con misión. Ahora lo comentaré, lo explico. En Juan 12:31, él está diciendo que eso va a suceder en esa semana mayor, que es la que estamos viviendo ahora, en ese jueves, en ese viernes de crucifixión, en el domingo de resurrección. Y lo que él dice es estas palabras, dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora, el príncipe de este mundo, o el mandatario de este mundo, que es la serpiente antigua o Satanás, será echado fuera. Lo que está diciendo es, vamos a tener un juicio. El mundo va a ser juzgado. Ahora, no sé, a todos los que nos escuchan, si yo te digo esto fuera de contexto, te vamos a enjuiciar. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Malas noticias, ¿no? Miedo. Uy. Pero yo creo que cuando Jesús habla de la bondad de Dios, que es perdón, que es oportunidades. Ese es el carácter de Dios, Dios es amor. Ahora hace más sentido en qué consiste el juicio del mundo. Y el juicio del mundo es que Jesucristo vino a abrirnos las puertas del paraíso, como fue lo que está haciendo con este malhechor arrepentido. Y lo interesante es esto. Cuando Jesús entra a Jerusalén, entra y la gente lo vitorea, le dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entra con dos grandes sombreros, si quieres verlo así, como Rey y como Salvador. La palabra Hosana significa sálvanos. Y Jesús vino a recuperar nuestras pérdidas. Nosotros hemos perdido en algunas áreas ese paraíso que tal vez alguna vez vivimos, o tal vez el que nunca hemos vivido, pero que lo perdimos desde que los seres humanos, Adán y Eva, nuestros representantes legales, rompieron relaciones con Dios. Hemos perdido un paraíso, hemos perdido la presencia de un orden de Dios para la vida.
Y esa es la segunda parte que él viene a hacer. Como rey, viene a restablecer un reino. El reino no es más que el orden de Dios para una vida bendecida. El orden de Dios que como Padre de amor incondicional, que perdona aún, ya lo vimos en la primera palabra, tiene para nosotros. Esto es lo que yo veo, Alberto, y no sé tú cómo también lo veas. Yo siento que esta segunda palabra nos habla de una misión muy clara que tenía Jesús, no solo como Salvador de recuperar nuestras pérdidas, sino como Rey, restablecer el reino, que es ese paraíso que está mencionando al malhechor. Ese pasaje a mí me encanta. O sea, a mí me cae re bien este cuate que está junto a él en la cruz, ¿no? No sabemos su nombre, pero se me hace un tipazo, ¿no? Porque él sí estaba pagando justamente. Él sabía que iba a morir a causa de sus errores y malas decisiones, pero en el último momento toma la mejor decisión de su vida. Él entró con nuestro Señor Jesucristo a la gloria. Yo creo que, o sea, no acababa de entender lo que estaba sucediendo, pero me encanta porque Jesucristo es, como decías, es un hombre de misión y no pierde la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Y es el primer fruto. O sea, qué increíble, ¿no? Que aún ahí en la muerte, con las manos clavadas, sin poderse mover, solamente podía hablar, que toma y hace y toma esta certeza de decir, de cierto te digo. O sea, le da la certeza a este hombre. O sea, tú y yo las escuchamos estas palabras y nos llenan. ¿Te imaginas lo que sucedió en la vida de este hombre? Cómo le llenó la vida. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Junto a Jesús había dos perdidos, pero solamente uno clamó a él y ese fue encontrado. Y yo creo que esto habla para nosotros. Tú y yo, no importa en el momento, en la etapa que estemos o que podamos llegar a estar, ¿sí? Que podamos decir, Jesús, acuérdate de mí, porque yo hoy te estoy reconociendo. Entonces, esta es la segunda frase. Qué poderoso va esto, ¿verdad? Y yo sé que veo los comentarios y yo sé que esto, y los corazoncitos y demás, hasta el teléfono de Hugo se cayó, pero yo veo cómo De la está de la emoción. emoción. Yo veo cómo esto está pegando nuestros corazones. La tercera frase es cuando Jesucristo y yo creo que, o sea, puedo ver la escena, él viendo a María, su madre, ¿no? Porque ahí estaba, o sea, nos narra que había tres Marías, pero también estaba el discípulo amado, Juan, y estaban ahí viendo. ¿Te imaginas lo que sentiría María viendo a su hijo morir de esa manera? Y todos sus amigos ahí, pero vemos a Jesucristo que tenía suficientes cosas, o sea, ahora sí que en su canasta para atender, pero de repente dice, como dice Juan 19, versículo 26 y 27, mujer, he ahí tu hijo, ¿no? Y luego se voltea con su discípulo y dice, he ahí tu madre, ¿no? Y hace aquí una conexión que yo creo que no acabamos de entender toda la profundidad de esto, pero él siempre estaba pensando en otros y toma la oportunidad para atender a su madre. Cuando estudiamos los evangelios, entendemos que José, su padre, ya no estaba con vida, y seguramente María era viuda, y Jesús, o sea, como que se le encarga a este discípulo tan cercano a él y le encarga a su madre y hace ahí una conexión. Y yo no sé si en cierta forma también estaba diciendo, todo está bien, mamá, vamos a ir para adelante, por ahí te encargo aquí a Juan y Juan, por ahí te encargo a mi madre María, siempre pensando en otros. Nuevamente, una claridad, viéndolos ahí y hablando con compasión de su corazón, pendiente, ¿no? O sea, Jesucristo es nuestro Salvador y no nos extraña que todo lo que Él hable y hace es salvación, está atendiendo con compasión y lo vimos en cómo nos narran los evangelios en la vida pública, haciendo milagros, convocando, multiplicando el pan, dando consejos de vida con autoridad, dando parábolas que todavía seguimos analizando y yendo profundo. O sea, todo lo que habla Jesucristo es con compasión y es para ayudar al otro.
y su vida, su muerte y su resurrección. O sea, todo está enfocado en nosotros. Yo lo que te diría es, estate pendiente de las palabras de Jesús, porque están dirigidas a ti. Quizá tú eres una mujer como María, una madre, y a lo mejor te sientes sola, ¿sí? Pon atención, Jesucristo va a tener cuidado de ti. A lo mejor eres un joven, un hijo, y sientes que no tienes figuras mayores que estén alrededor de ti, te sientes solo, pon atención a lo que Jesús está hablando, porque Él se va a encargar de ti, Él te va a guiar. ¿Cómo ves tú? Yo creo que también esto nos recuerda en esa compasión que Jesús nunca está demasiado ocupado para nosotros y nunca está demasiado agobiado. ¿Qué mayor desafío y prueba estar ahí colgado en la cruz? Y aún en esa condición tiene la capacidad de mirar al individuo y de pensar en su necesidad. Y es lo que tú estás comentando, estoy completamente de acuerdo. Me impresiona esa capacidad de Dios. A veces la gente ha preguntado, ¿no? Cuando ve la injusticia, la maldad, ¿dónde está Dios? Y yo creo que es una pregunta bastante legítima. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está? Y la respuesta, yo creo que está en dos sentidos. Una, Él está en el lugar donde tú y yo le pusimos. Y si nosotros nos alejamos de Él, está alejado, pero no porque Él se haya alejado, sino porque nosotros nos hemos alejado desde que rompimos relaciones con Él y no hemos vuelto a casa. O ya volvimos a casa aquellos que hemos tenido un encuentro con este Cristo, el Cristo de la cruz y el Cristo de la tumba vacía. Pero también la otra parte de la respuesta, ¿dónde está Dios? Él está fijando su vista y sobre todo su corazón en mi particularidad, en mí. Y yo creo que este es uno, permítame decirlo, de los milagros de la cruz. No hay situación más grande que pueda estar enfrentando cada uno de nosotros o Dios en su trabajo, porque Jesús dijo que Él trabaja y el Padre hasta ahora trabaja, Él trabaja, que lo pueda desviar de la atención y la conmiseración de nosotros como individuos. A mí me llena mucho. Y yo no sé si tú lo ves, Alberto, tú está conectado con la siguiente palabra, en cierta manera. Porque la siguiente palabra, creo que está conectada. Son palabras muy diferentes. Después de que Jesús dice esto sobre María, su madre, y también de Juan, su discípulo amado, en la cuarta pareciera que las cosas cambian completamente. Ujú. Y por eso digo, ¿cómo va a estar conectado? Parece que no lo está, pero las primeras tres frases, Jesús está teniendo, dijimos, esa capacidad de estar viendo. Si nos damos cuenta, está hablando en tres palabras a tres personas y tres situaciones diferentes. A partir de la cuarta, todo se torna gris, sombrío, y tal cual. Había tinieblas, dice la Biblia, que cubrieron la tierra. Tinieblas. Y algo sucedió en ese momento de estar él conectado incluso a nivel personal, individual, con tres necesidades diferentes. Ahora él está desconectándose, y no porque él lo quisiera, de la persona más importante de su vida, del mismo Dios como Padre. Y él dice esto, déjame lo leo en Marcos 15:34. Dice, y a la hora novena Jesús clamó con gran voz una frase en arameo que traducida es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es contrastante. Estamos hablando, amigos, de un Jesús que tiene la capacidad de conectar y de poner primero nuestra necesidad, primero nuestro corazón, la conmiseración, y ahora Él está sufriendo una desconexión. Ahora el Padre está volteando su rostro fuera de su propio Hijo. Y para mí esta es una palabra que nos señala a una verdad muy importante. Así como te decía que para mí la primera abre y dice, mira la gracia de Dios. Gracia es la bondad abundante e inmerecida de Dios para nosotros. Mira la gracia de Dios. Eso es para mí el primer anuncio en esta autopista o esta carretera del camino de la cruz. Pero aquí veo yo otra señal muy poderosa y es la verdad de que el pecado nos separa
de Dios. El pecado tiene consecuencias y nos afecta a tal grado que nos separa de Dios. Ahora, aquí lo que está pasando es que Jesucristo está asimilando en él mismo el pecado de todos nosotros. Y el pecado nos separa de Dios. En Romanos 6 lo dice tal cual. La paga del pecado es muerte. Muerte es la separación de la vida. Y la fuente de la vida es Dios. Muerte es separación en un sentido relacional y en un sentido también de vida, tal cual, porque en Él está la vida. Dios es la fuente de toda vida. Él no es un ser creado, Él es el creador. Todos los demás somos creados. Y aquí en este momento, Jesucristo está cargando con el pecado de todos nosotros y no es una carga cualquiera. A mí hay un pasaje, no sé si tú lo compartas conmigo, Alberto, que me parece impresionante, que es Gálatas 3:13 y que nos contesta de una manera, ¿por qué Jesús tenía que ir a la cruz? ¿Por qué a la cruz? ¿Por qué una muerte así? Y mira lo que dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió, o sea, nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cuál es esa ley? Romanos 6:24 que dije hace un momento. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Jesús estaba en ese momento diciendo, ¿cómo puedo yo hacer este juicio? Ahora es el juicio hacia el mundo y es un juicio de oportunidad. Hasta ahorita estamos viendo eso, es un juicio de bondad, es un juicio de abrir puertas, oportunidades. ¿Cómo venzo el problema número uno del ser humano? Que fue haber dado lugar al pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, de un padre de amor incondicional. Todo lo que va en contra de la voluntad buena de un padre bueno. Y dice, voy a agarrar el pecado y, y lo voy a destruir, lo voy a maldecir. ¿Cómo se destruye el pecado? Asimilándolo, no practicándolo, él no lo practicó. Pero ¿cómo asimilo el pecado? Dice, aquí hay una ley. Si nunca lo has visto, que nos estás viendo ahora por primera vez, Gálatas 3:13 es algo que tienes que tenerlo identificado. ¿Cómo Jesús asimila el pecado? No pecando. Él tiene que llegar recto y justo a ese lugar para ser un digno representante de nosotros que no ha caído en el error de nosotros. Pero lo que hizo fue asimilar el pecado con esta ley que dice, maldito todo el que es colgado de un madero. Y ahí se sube Jesús por voluntad propia. Él pudo haberlo evitado, pero él se sube ahí, abraza y Dios mismo carga en él, dice Isaías 53, el pecado de todos nosotros y dice, ya que lo tengo aquí bien agarradito, se muere y el pecado al estar en él mata el pecado que nos separa de Dios. Me impresiona esta frase y yo ahí veo la compasión que hablábamos hace un momento en la palabra anterior. Vemos hasta el extremo la bondad de Dios de dar su propia vida por nosotros. Wow. No, está. Eres bueno, Hugo. Tú, tremendo explicación. Ya me dejas sin palabras, hombre. Oye, esta es una de las frases que a mí siempre, o sea, yo recuerdo desde pequeño, me han impresionado, ¿no? Y yo quiero, o sea, decirte y decirles, no, o sea, sinceramente no es que entienda totalmente todo lo que, la implicación que viene en esta frase, ¿no? Pero el Hijo, Jesucristo, fue separado del Padre por nuestro beneficio, como explicaba Hugo. Él tomó el pecado, ¿sí? Y vino esa separación. Y aunque lo podemos ver como una explicación teológica de por qué, cómo sucedió el plan de salvación, esto es algo increíble. Dentro de 2 domingos vamos a estar hablando de Jesucristo y de la Trinidad ahí en Iglesia Paz. Y estudiando de la Trinidad, o sea, y al ver esta frase, o sea, Jesucristo es Dios en la Trinidad. Y Jesucristo nunca se había separado del Padre en toda la eternidad. Y de repente aquí viene una separación por nuestros beneficios. Y entonces hay que entender esto, familia. El más grande dolor de Cristo en la cruz no fue físico, sino espiritual.
a mí esto me deja casi frío, ¿no? Porque el día de mañana vamos a ver la película de la Pasión de Cristo y cómo lo ponen tan gráfico, todo el sufrimiento físico que tuvo. Y sí o sea, es impensable lo que él sufrió en lo físico, pero tenemos que contemplar el sufrimiento espiritual que también él tuvo. En su ser, sentir esa separación del Padre con el que caminó, bueno, viene caminando toda la eternidad, si la eternidad puede medirse, pero en su existir desde la encarnación, en una perfecta comunión. Él, Jesús, es un hombre de comunión, comunión con el Padre, comunión con el Espíritu Santo. Y aquí viene un momento en donde Él clama, y hay un clamor, un dolor de su espíritu al Padre. Y esto es, nuevamente, es tan profundo. Yo cada vez que lo analizo, vamos más profundos, pero yo creo que todavía hay muchas implicaciones que no conocemos, ¿no? O sea, ¿qué fue? O sea, esta separación. Porque cuando tú y yo, como seres humanos, nos separamos, momentáneamente o aún cuando hay la pérdida de un familiar, pues sufrimos una separación, pero la unidad que hay entre el Padre y el Hijo es tan increíble y tan perfecta. Ellos son uno, que esta separación tuvo que ha sido mucho más de lo que tú y yo podemos entender. Entonces, fíjate, y ya lo comentaba, las tres primeras frases del perdónalos, porque no saben lo que hacen, lo que le dice al criminal, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y lo que le dice a su madre y a su discípulo amado, mujer, ahí tu hijo, he aquí tu madre. Y ahora, como dice Hugo, estamos entrando a esta parte donde él habla o clama directamente a Dios. Y la quinta frase, lo que Jesús dice es algo tan humano. Él dice en Juan 19:28, tengo sed. Entonces ya estamos pasando a la quinta frase. Y él dice, tengo sed, ¿no? Y tú dices, o sea, claro que tenía sed, ¿no? Por lo que estaba viviendo, por lo cómo se estaba desangrando, ¿no? Yo creo que ya llevaba no sé cuántas horas sin probar alimento ni bebida, desde la última cena. Y yo creo que, o sea, nos está mostrando a un hombre real. Y tenemos que tener esto en perspectiva y no olvidarlo. Jesucristo murió en la cruz como hombre, ¿no? O sea, porque de tal manera, ¿sí? Es el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo hombre, en forma de hombre. En obediencia caminó a la cruz, a la muerte y muerte de cruz. Y es esto, o sea, es un hombre real el que está en la cruz. Es un hombre que tiene dolor, es un hombre que tiene angustia. Ayer con mi esposa estábamos platicando acerca de cuando estaba orando en Getsemaní, ¿no? Y narra ahí el pasaje bíblico que tenía una gran angustia, ¿no? Como quizá tú y yo hemos sentido en algún momento, y es esto, es no olvidar que Jesús fue un hombre con necesidades reales y sufrió un dolor real, y él se hizo como nosotros para identificarse. Y esto no hubo, o sea, tengo sed, o sea, no te identificas, o sea, porque a lo mejor tú y yo no hemos logrado perdonar a todos aquellos nuestros enemigos que nos han hecho mal, como leímos en la primera frase, ¿no? Pero, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido sed. Y aquí viene una identificación, ¿no? Decir, wow, o sea, Jesús me entiende. Yo me puedo identificar con Jesucristo. Jesucristo es un hombre y él sufrió y él vivió. Él fue tentado a mi semejanza, sin pecado, como decía Hugo, pero aquí viene una parte de identificarnos con su vulnerabilidad, con sus necesidades, tan semejante, similar a nosotros, pero aún así santo, bueno, compasivo, obediente, y entonces es un ejemplo que tú y yo debemos de tomar. Entonces yo concluyo esta parte diciendo, Jesús te entiende y tú tienes y podemos identificarnos con Jesucristo. Jesucristo sí es Dios, pero Jesucristo es
Decimos 100% Dios, 100% hombre. Y aquí podemos ver a Jesucristo 100% hombre, decir, tengo sed. ¿Cómo A ves, mí, Hugo? a mí me parece que esta palabra, con lo que tú has explicado, Alberto, yo creo que podemos decir, Jesús sabe lo que se siente. Jesús sabe lo que se siente ser yo, ser tú, ser cualquiera de nosotros. Y, sabes, ningún otro, ninguna otra deidad, falso Dios que el mundo tiene, ¿verdad? Se ha levantado. Ninguno. Ninguno puede decir que aquella deidad en la cual depositan su confianza sabe lo que se siente ser un ser humano débil. Ninguno. Y Jesús ahí en la cruz, como bien dices, al decir tengo sed, está resumiendo que sabe lo que se siente y no voy a dar ejemplos. Cada quien aquí pongamos el ejemplo de vida, de situación, porque ahí en la cruz incluso alguien diría, bueno, Jesús no sabe lo que es ser víctima de una violación sexual, un tema tan fuerte. Sí, se sabe, porque estaba en la cruz desnudo, frente a su madre, frente a sus hermanos, hermanos afectivos como Juan. Él sabe lo que es ser ultrajado, él sabe cualquier cosa, no voy a dar ejemplos, él sabe lo que es ser un ser humano, aún en las peores de las situaciones emocionales y espirituales. Por eso estas palabras están en un entorno tan oscuro, tan gris, porque esa es la vida sin Dios. En la palabra anterior ya nos dimos cuenta que está diciendo, ¿por qué me has desamparado? Esto es la vida sin Dios. Y simplemente recuerdo una frase de la vida de Jesús, Alberto, eh, cuando se encontró con una mujer en un pozo de agua y le dice, cualquiera que venga y tome de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed. Y el mundo está buscando paliativos. Todos tenemos sed, como esa mujer samaritana, y tenemos nuestros pozos. Y Jesús ahí dijo algo muy impresionante. Pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Así que yo resumo esa palabra que has explicado de esta manera. Jesús tuvo sed para que yo no vuelva a tener sed jamás. Wow, Sí. el gran intercambio. Es el gran intercambio y yo creo que ese intercambio nos da el regreso a la conexión que perdimos, la palabra cuatro. ¿Por qué me has desamparado? Jesús es un hombre de comunión y por nosotros perdió esa comunión con su Padre para que la tuviéramos. Tengo sed. La consecuencia de romper esa comunión con Dios es la sed en todas las áreas de la vida, todas las áreas. Lo que hacemos como seres humanos es buscar, dicen, mejoralitos, ¿no? Paliativos, pero al día siguiente, y perdóname la expresión, viene la cruda realidad. Después de un día, una noche de tratar de buscar agua que satisfaga nuestra sed. Así es el orden caído de este mundo, es un orden caído, pero el reino de Dios, el reino que Jesús vino a restablecer, lleva ese destino. Y eso me lleva a mí a la sexta palabra, si me permites aquí comentarla. En Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, cuando él dijo, tengo sed, le acercaron vinagre y se cumple ahí incluso una profecía en los Salmos, él dijo la sexta frase, y es, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, que es la siguiente frase, cómo lo entrega el Espíritu. Esta sexta frase, consumado es una palabra que en el griego está escrita como tetelestai, y se ha interpretado, traducido de varias maneras, y una es, tetelestai es la deuda ha sido pagada. Y es, no sé, uno no sabe cuál escoger de que sean las frases más impresionantes, pero la deuda ha sido pagada. Cuando hablo de destino es, nosotros como seres humanos teníamos un destino, la muerte. Todo es cuestión de tiempo. Más una persona nace esta vida y solo tiene un destino asegurado, amigos. Va a morir algún día. O sea, ese es el destino que tenemos por definición. Esas son las consecuencias, incluso en el orden físico de la caída. Pero lo peor es la muerte emocional, lo peor es la muerte espiritual, una eternidad sin Dios. Eso es lo peor. Tenemos en el físico un recordatorio de algo más grave. Alberto, tú lo dijiste, me encantó.
El dolor más grave que tenía Jesús, que era bastante, era el físico, pero no era el más grave, el dolor físico. Y nuestro destino en lo físico está representado. Tenemos un destino, la muerte. Nadie se escapa de ese destino. Pero Jesucristo, cuando dice consumado es, está cambiando nuestro destino. Está diciendo aquellas cosas, el pecado, en el ser humano, que vino a caer y a traernos como un resbaladero hacia la degradación, hacia la muerte, como destino final, ¿no? Y antes de llegar a la muerte, la corrupción, la degradación en todos los órdenes de la vida. Eh, Ahora, dice, yo pago la deuda, yo tomé ese pecado, yo me estoy muriendo, abrazando y muriendo, hecho pecado. Dice, posiblemente el pasaje que más lágrimas me saca del Nuevo Testamento, cuando Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que entonces nosotros fuésemos justificados por medio de él. Es ese pasaje tal vez que más lágrimas me saca a mí. Y hago un esfuerzo por no llorar ahora, ¿no? Pero la verdad es que esto que estamos viendo aquí cuando dice consumado es la deuda aquí ha sido pagada. Ese es el juicio a este mundo. ¿Es un juicio de qué? De oportunidad. Es un juicio de oportunidad. Yo tengo mis pensamientos y mis sentimientos cuando algo malo pase y dicen, Dios me manda al juicio. Dios, miren, el juicio de este mundo, y si no lo has visto, míralo en Juan 12:31. El juicio de este mundo sucedió hace 2000 años y fue en la cruz. Y es un juicio de oportunidad, de vida en abundancia, de vida eterna. Y entonces aquí yo veo eso, es una palabra que me indica y me señala la esperanza que hoy podemos tener, de que Dios puede bendecirnos, como una vez que el año pasado compartí con ustedes en la familia Paz. Dios puede bendecirnos, Efesios 3. Dios quiere bendecirnos y no hay nada que tengamos que hacer para que eso no se cumpla. Y en la cruz tenemos la evidencia. Así que yo creo que esta palabra nos abre, sí, un nuevo rumbo, Alberto. Es increíble, consumado es. O sea, porque Jesucristo está diciendo, ya terminé, o sea, ya cumplió, ya se cumplió el propósito, la salvación. Y alguien no puede decir que está terminado si no sabe qué sigue, ¿no? O sea, tú no puedes decir ya cumplí si no sabes cuándo es suficiente y qué es lo que sigue hacia adelante. Y Jesucristo tiene una claridad en cuanto a esto, ¿no? O sea, Jesucristo venció. Él no hizo algo a medias. Y él lo está diciendo. O sea, ya está terminado, ya está cumplido, ya está vencido. O sea, la entrega fue total, ¿no? Y fue total también la victoria. O sea, consumado es. Pero es impactante porque a lo mejor tú puedes ver alguna etapa en tu vida en donde tú has dicho alguna frase similar, por ejemplo, cuando subes una montaña, ¿no? Y puedes subir hasta arriba y pones la bandera hasta arriba de la montaña y puedes decir, cumplí, terminé, ¿no? O, por ejemplo, cuando haces un gran negocio o cuando estás en una celebración, por ejemplo, una boda, como que dices ya, ¿no? Cuando nace un bebé, o sea, y muchas veces decimos, consumado es en tiempos tan alegres, pero aquí Jesucristo lo está diciendo, como decía Hugo, en un tiempo sombrío, en un tiempo difícil. O sea, y esto es algo muy profundo. Él dice, aunque para los ojos de los demás, ¿sí? Esto pudiera ser una derrota, ¿sí? Yo he vencido, ¿no? O sea, y este consumado es, yo no sé si tú lo hagas, Hugo, pero yo lo adopto. Y en ocasiones yo en mi vida, yo recuerdo, y si de repente vienen pensamientos, si vienen ataques, si vienen guerras, yo digo, consumado es, yo no lo consumé, lo consumó mi Señor Jesucristo, pero Jesucristo es mi Señor, yo creo en Él, y yo puedo decir, consumado es, la victoria ya fue asegurada, Jesucristo ya pagó por mis pecados, y ahora los que estábamos presos podemos ir libres. Yo puedo tener una relación con el Padre. Yo puedo orar directamente al Padre. El velo ya ha sido rasgado. Yo tengo un hogar eterno. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entonces, o sea, y hasta ahorita ya me emocioné, es un tono de victoria, ¿no? Pero Jesucristo lo dijo, ¿sí? Como mencionaba Hugo,
unos segundos antes de entregar el Espíritu. ¿Qué es la última frase? El hombre de destino dijo, consumado es, ¿no? Y un hombre sumiso, y es la última frase que entendemos que dijo Jesucristo antes de morir, y lo narra Lucas 23:46. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. O sea, murió en ese momento. Ya después vinieron los romanos y vieron que ya no tenía caso romperle las piernas como lo que hacían con los criminales en la cruz. Le traspasaron el costado, cerciorando que ya estaba muerto. Pero es increíble porque en todo esto se encomienda al Padre, ¿no? Te encomiendo mi espíritu con su último aliento. Yo no sé lo que tú y yo vamos a decir con nuestro último aliento, no sé en qué situaciones vayamos a partir con el Señor, ¿no? Pero Jesucristo le dice, Padre, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba comprometido a permanecer en su misión con el Padre. Por su misión al Padre, llegó al mundo, ¿no? Dios dio a su Hijo. Por su misión al Padre, caminó a la cruz una vida santa. Por su misión al Padre murió la cruz y en su misión al Padre entregó el Espíritu, murió. Y de ahí vienen 3 días, que también es otro misterio, que no sabemos exactamente lo que sucedió hasta ese domingo de resurrección, donde por el poder del Espíritu Santo, Él vence la muerte, resucita y camina ahí con sus discípulos. Eh, pero vemos nuevamente ese vivir, ¿no? O sea, tantas veces vemos cómo Jesucristo escuchaba del Padre y ponía por obra, ¿no? Y aquí nuevamente confía totalmente. Y yo, o sea, para nosotros ¿podremos nosotros confiar de la misma manera como Jesús confió en el Padre? O sea, y no te estoy diciendo que le digas, encomiendo mi espíritu, porque no creo que estemos en este momento ninguno de nosotros en eso, pero Señor, encomiendo mi matrimonio. Señor, encomiendo mi negocio. Señor, encomiendo mi salud. Señor, encomiendo mis dudas. Señor, encomiendo mis seguridades. O sea, lo rindo todo a ti porque en tus manos, Señor, si tú tuviste cuidado de Jesucristo, nuestro Señor, ¿no? De tu Hijo, tú vas a tener cuidado de nosotros. ¿A quién más vamos a ir? Qué increíble las 7 palabras, ¿verdad, Hugo? Es increíble y nos da una invitación en muchísimos sentidos, Alberto. Tú ya lo has estado tocando también ahorita en esta última frase. Ahorita venía a mi mente uno de los momentos de la historia de la vida de Jesús, porque bien dijiste, hasta el último momento Él escogió someterse a Dios, o sea, caminar con Dios hasta en las últimas consecuencias. Y aquí es donde a veces la pregunta, ¿verdad?, que ya estás haciendo, yo me uno a esa pregunta, es, ¿estamos dispuestos a caminar con Dios en nuestra vida y hasta lo último de ella, aun y cuando estamos no viendo lo que esperábamos ver? Aun cuando estemos en una circunstancia como Jesús en esta última frase, que aparentemente, de una manera miope, parecía más una derrota que una victoria, pero con ese consumado es una tremenda victoria. De hecho, cuando Jesús entra, Juan 12 otra vez citando, Jesús dijo, ahora ha llegado la hora, no solamente para el juicio de este mundo, dice, también ha llegado la hora de que yo sea glorificado. O sea, él lo veía como una tremenda victoria. Pero ¿seremos nosotros capaces de caminar así? Y venía ahorita a mi mente una parte de la vida de Jesús. En Lucas 17, versículo 11, me parece, hubo un momento en que 10 leprosos se acercaron a Cristo y lo vieron y clamaron a él y dijeron, Señor, sánanos, ten misericordia de nosotros, sánanos de lepra. Y Jesús, movido a compasión, como lo estamos viendo aún en los últimos momentos en la cruz. Y Jesús, ¿qué fue lo que les dio? No los sanó en ese momento, les dio un camino, les dio un destino, les dio la esperanza, pero no los sanó inmediatamente. Y qué tremendo que los 10 leprosos tomaron el camino que Jesús les indicó que siguieran, no vieron un cambio en ellos,
pero mientras iban por el camino, sus vidas fueron transformadas. Y yo creo que en estos momentos Jesús nos está recordando tal vez una de las lecciones más importantes para el resto de nuestras vidas. Si nosotros como eras, aún en los últimos momentos, o los más difíciles, como bien dice, no, no es que ahorita nos estamos muriendo, ¿verdad? Últimos momentos, pero en cualquier momento de vida, en los más difíciles, decimos, en tus manos, Señor, encomiendo todas estas áreas de mi vida, mi espíritu mismo, mi vida, todo lo que soy, todo lo que anhelo ser, lo pongo en tus manos. Él nos va a dar un camino. A veces nos va a contestar en ese momento, por supuesto, lo puede hacer y muchas veces lo hace de esa manera, muchas veces no. Pero lo que hace indefectiblemente es que nos da un camino. Y Jesús nos dijo el nombre de ese camino en Juan 14:6. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quieren regresar al Padre, al orden, el reino de ese Padre, el orden de Dios para una vida bendecida. Camínenme. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y mientras vayamos por el camino, cuando menos lo pensemos, nuestras vidas serán transformadas. De repente los leprosos fueron sanados. Nunca llegaron al destino que Jesús les dijo, que se presentaron con sacerdote, o tal vez sí, se presentaron, regresar, no lo sé, en la historia yo no lo veo, pero lo que sí veo es que mientras iban por el camino, y yo lo veo como el camino de la vida, andándolo con Cristo, andándolo con el Jesús de la cruz y el Jesús de la resurrección, que es victoria. Yo creo que esta es el cerrojazo posiblemente que podemos ver de que nuestra vida, gracias a Cristo, sigue. ¿Con quién la vamos a caminar? ¿Vamos a seguir nuestras propias ideas y caminos? ¿Vamos a ir por las aguas, los pozos de agua que no van a quitar la sed permanentemente, solo aliviarla? Sí, puede ser que la alivien momentáneamente algunas áreas de nuestra vida. ¿Qué camino vamos a seguir? Y aquí es donde viene la tremenda oferta de amor y de bondad de Dios, de que siendo aún pecadores, Cristo toma nuestro lugar para tomar nuestra sed y darnos agua, para tomar nuestra muerte y darnos vida, para darnos un destino que va hacia abajo y cambiarlo, un intercambio por un destino glorioso. Yo no sé, pero simplemente se necesitan dos dedos de frente para aceptar una oferta como esta. No debiera ser algo tan complicado. Y aunque no lo veamos inmediatamente, mientras vayamos por el camino, cuando menos lo pensemos, nuestras vidas serán transformadas. Yo con eso me quedo, Alberto. Wow. Sí, en el monte Calvario, una áspera cruz, emblema de afrenta y dolor, mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. O sea, yo siento que tenemos que hacer una oración aquí, Hugo, y nos están aquí escuchando, están acompañando, veo sus comentarios y si ahorita tienen preguntas también las abrimos. Pero yo quiero que, o sea, tomemos un tiempo para orar. Yo siento o sea, ¿cómo no sentirlo, verdad? Estamos recordando a Jesús, estamos honrando su muerte, su obra de expiación por nosotros. Estamos recordando estas palabras, o sea, las últimas palabras de un hombre al morir, pero un hombre en victoria, como decíamos, de consumado es. Y yo creo que hagamos una oración, familia, si nos acompañan, quizá tú tienes un caminar con Cristo ya de tiempo y qué bueno, quizá estás comenzando o estás rededicando tu caminar con Cristo y como decía Hugo, yo creo que es una buena elección. O sea, él es un hombre de perdón, es un hombre con misión, un hombre con compasión, con comunión real, con destino, sumiso al Padre. Y es un hombre que es Dios, ¿no? Y él quiere ser nuestro Salvador. Y entre más lo entendamos, más podemos recibir de él. Y vamos, déjenme tomar un tiempo para orar y también yo le voy a pedir algo que oremos, que ore también. Señor, yo te doy gracias por este tema que estamos hablando. Te doy gracias, Señor, porque podemos tomar este tiempo y orar y darte gracias, Señor. Gracias por esa cruz. Gracias por todo lo que pasaste. Señor, queremos ir comprendiendo cada vez más, Señor, pero con lo poco que comprendemos de la cruz, estamos plenamente agradecidos
y plenamente convencidos que tú eres Dios, así como ese soldado que volteó al ver y escuchar lo que tú estabas diciendo y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así decimos Jesucristo, verdaderamente hoy creemos que tú eres Dios, que tú eres el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, enviada por el Padre por nosotros para morir en la cruz porque era necesario. Tú eres nuestro Salvador. Tomamos todos los beneficios de tu obra en la cruz y en la resurrección y en tu vida santa. Y te decimos, Jesús, tú eres nuestro Rey. Jesús, tú eres nuestro Señor. Creemos en ti. Te decimos como ese hombre crucificado junto a ti, acuérdate de nosotros. Acuérdate hoy de nosotros. Gracias por esta palabra que ha hablado a nuestro corazón. Señor, queremos tomarla y atesorarla y seguir una conversación contigo, porque es una palabra de aliento, es una palabra de paz, es una palabra de esperanza. Es una palabra que nos impulsa hacia un mañana mejor, porque es un mañana contigo. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor, y gracias porque nos has traído hasta este punto. Y gracias porque en tu presencia tú puedes hablar a nuestro corazón y yo creo que lo has hecho y síguelo haciendo. No por las palabras que un ser humano no tan elocuentemente pudiéramos decir, sino porque tú hablas al corazón. La- eh, el momento de la cruz también nos recuerda que dos personas pueden estar en el mismo lugar, en el mismo momento histórico de sus vidas y tomar dos decisiones completamente diferentes. Esos dos ladrones tomaron dos decisiones completamente diferentes estando en el mismo lugar de oportunidad que los que estamos aquí y las personas que apreciamos, que amamos, Señor. Al estar en estos días y en este momento, en una manera recordando mentalmente, eh, estamos en la cruz, frente a la cruz, y solo hay dos decisiones que tomar. Y yo, y yo me uno, Señora, y nos unimos a la oración acertada. Es una oración, fue una plática tan sencilla. Nos unimos al decirte, Señor, acuérdate de nosotros, acuérdate de mí, acuérdate de mi salud, acuérdate de mi familia, acuérdate, Señor, de mi economía, del futuro de mis hijos, de mi futuro, de tantas cosas que hay, de mi eternidad. Acuérdate de mí. Y por eso es en este momento que hacemos lo que tú, Jesucristo, nos enseñaste en tu último aliento en la cruz. En las manos de Dios encomendamos nuestra vida, a través de ti que eres el camino. Y te decimos, Jesucristo, recíbeme, recíbenos y haz de nosotros algo glorioso. Porque tú viniste, no solamente, Señor, a recuperar una tremenda pérdida en nuestra libertad, en nuestra vida, en nuestra identidad, sino para abrir también una eternidad gloriosa, una eternidad que tan pronto nosotros decidimos caminar nuestra vida contigo, que tú eres el camino, esa eternidad comienza progresivamente. Así que esta es nuestra decisión de muchos de nosotros en esta noche y queremos vivirte, queremos caminar en ello todos los días de nuestra vida, como ese momento recordó Alberto, ese pasaje tan tremendo que dice, para nosotros el vivir será Cristo, es Cristo, y el morir, como en su caso, será una tremenda ganancia. Gracias, gracias por lo que hiciste hace 2000 años en la cruz de Jerusalén. Lo hiciste por mí, lo hiciste por nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Wow. Pues qué rico tiempo, Hugo. O sea, pues estuvo interesante, o sea, es un tema a hablar y a meditar y a ir más profundo, ¿no? Mil gracias por este tiempo, en verdad, gracias a toda la iglesia que se ha conectado, tanto la iglesia del Camino como la iglesia Paz.
Y aún los que no son de ninguna de estas iglesias que están por aquí conectándose, qué bueno que estuvieron aquí. Yo te diría, a lo mejor hay alguno de ustedes que no tiene una iglesia local, busca una iglesia local porque es parte del plan de salvación, el diseño de Dios, sembrarnos en una iglesia local donde podamos festejar Semana Santa, hablar de estos temas y tener amigos así como Hugo, que puedan acompañarnos en nuestro caminar de vida, en nuestro caminar de fe. Pues bueno, ya cumplimos una hora, se pasó de voladísima, ya no, ya creo que ya le vamos a dejar aquí. ¿Cómo ves, Hugo? Sí, vamos a dejarlo aquí, aunque Jesús no va a poder decir que no oramos o no platicamos al menos una hora, ¿verdad? Con él. Así que, y yo quisiera también agradecer a todos, invitarlos a lo que tú mismo también ya hiciste y recordarles un pasaje que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Esa es la tremenda promesa de la cruz y su siguiente paso, que es la resurrección de la muerte, novedad de vida. Así que a todos les deseo una novedad de vida cada día y hasta que veamos a Cristo en la eternidad. Muy bien, padrísimo. Pues mil gracias, Hugo. Saludos en casa a todos. Saludos a todas, Saludos a cada una de las personas que se conectó. Dios los bendice. Que a pasen una todos. buena, bonita Semana Santa. Buenas noches.